Hola, es un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Estuve pensando en ustedes con el propósito de que pudieran escuchar la palabra de Dios. Esta vez quisiera que meditemos en la epístola a los Filipenses. La epístola a los Filipenses también es llamada como la carta del gozo, por el motivo de que la palabra gozo encontramos muchas veces en el capítulo 4, versículo 4 encontramos: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Eso nos da a entender que el apóstol Pablo escribió esta epístola de la cárcel, pero él estaba siempre gozoso. Por ello, nos quiere comunicar, nos quiere compartir ese gozo en el Señor. Por ello, no solamente en esa epístola habla del gozo, sino también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, encontramos que dice: estad siempre gozosos. Este versículo es el más corto de la Biblia en griego, ya que tiene solamente 12 letras o 14 letras. En español, el versículo más corto es San Juan 11:35, donde dice: Jesús lloró. Pero en griego, ese versículo tiene 16 letras. Entonces, entendemos que estos versículos son los más cortos de la Biblia, tanto en español como en griego, y tienen una relación, porque el Señor Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, al ver la tumba, lloró, pero él estaba gozoso porque sabía que Lázaro iba a resucitar. También vemos en la palabra de Dios que el gozo es un fruto del Espíritu, donde dice: el fruto del Espíritu es gozo y paz, en Gálatas. Y para ello el Señor Jesús nos da a entender cómo se produce ese gozo. En San Juan capítulo 15, versículo 1 al 11, encontramos donde dice, el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el versículo 11 encontramos donde dice: estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y esa es la relación que encontramos de la vid con las ramas. Para que puedan producir fruto, las ramas tienen que estar recibiendo la savia de la planta. Y en el caso de nosotros, tenemos que estar en perfecta comunión con el Señor para que podamos tener ese gozo. El Señor nos dice cómo entonces se produce ese gozo en San Juan 15, del 1 al 11. También encontramos que el Señor quiere que estemos gozosos. ¿Y por qué debemos gozarnos? En Lucas capítulo 10, versículo 20 al 21, nos dice
que no nos regocijemos por otras cosas, sino porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. También nos dice cuándo debemos gozarnos. En Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12 dice que cuando os persigan, cuando nos traten mal en este mundo, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ahí es donde debemos gozarnos en las tribulaciones, en los momentos difíciles que tengamos que pasar en esta vida. También nos dice, ¿por qué hay gozo en el cielo? Y Lucas capítulo 15, versículo 23 al 24 dice que cuando el hijo pródigo regresó, el Señor dijo, el Padre dijo, debemos hacer fiesta, debemos regocijarnos, porque este hijo muerto era y ha revivido, perdido y es hallado. Ese es el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por ello es necesario que cada uno de nosotros nos arrepintamos y volvamos a Dios para poder así encontrar esa gracia, ese amor y esa comunión con el Padre Celestial. Y así nosotros encontramos en la palabra de Dios acerca del gozo. Pero también nos dice cuándo se pierde ese gozo. Ya lo hemos visto que el hijo pródigo perdió ese gozo, porque dice en el capítulo 15 de Lucas, versículo 21, dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque se alejó, desobedeció al Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. El Salmo 51 también nos habla del rey David. Salmo 51, 12, donde dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David había pecado y había perdido el gozo de la salvación. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Qué precioso es hablar y entender la palabra del Señor cuando nos habla del gozo. También el gozo encontramos que va juntamente con la paz. Siempre el gozo y la paz van juntos. El gozo llena el corazón y la paz lo calma. Muchas gracias a todos ustedes por visitar esta página y que Dios les dé ese deseo de escuchar la palabra del Señor siempre y así poder cada día aprender algo más de lo que Él quiere darnos por medio de su palabra. Gracias a todos. Hasta luego.